Muy buenos días, este es el video número 166 y continuamos con los estudios aquí en el libro de Romanos. Esta es la quinta parte y estamos estudiando la ley, estamos aquí ampliando los criterios que son del primer estudio que tuvimos grande ahí, desde el video 1 al 135, y aquí entonces ampliamos todos los criterios que ahí se utilizaron, recogiendo todo el resto de las escrituras que no pudimos ahí nombrarla. Pero vamos primero aquí al Antiguo Testamento a revisar estas escrituras que revelan verdades grandes para nuestra vida y que enseñan entonces las leyes de santidad que quedaron registradas ahí en el Antiguo Pacto. Vamos a ir aquí a Isaías 11, versículo 1 al 3. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Vamos a ir aquí al versículo 3. Dice: y le hará entender diligentemente en el temor del Eterno, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, acuérdense que aquí venía de esta rama de Isaí, ya de la descendencia aquí no de la descendencia, David era descendiente aquí de esta vara, como dice aquí. Pero aquí hay algo importante porque aquí yo me recuerdo hace muchos años atrás, cuando escuchaba la predicación de la palabra de Dios, entonces decían que era muy difícil que algún ser humano pudiera alcanzar la estatura de Jesucristo. Decían que entre los más avanzados, a lo mejor podía uno llegar al 70% de lo que alcanzó nuestro Señor Jesús. O sea, uno nunca debía compararse con Él, ¿entiendes? O sea, uno aquí humildemente podía aquí alcanzar algunas cosas, pero nadie podía pretender, ¿ya?, ser igual a Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí, ¿sabe que cuando uno se tiene una información equivocada, entonces la proporción, ¿cierto? Porque decían, bueno, Jesucristo es Dios, y yo no tengo ningún drama en eso, ¿verdad? Aquí Jesucristo sí era Dios, pero Él estaba aquí en la tierra en calidad de hombre. ¿Ya? Estaba en calidad de hombre. Él no vino aquí con sus poderes fabulosos, extraordinarios, aquí a presentarse ante el ser humano. No, Él tenía una misión que cumplir y tenía que cumplirla como hombre. Por eso Él se despoja de toda su divinidad. Y entonces aquí están las características en esta escritura, lo que Él hizo. ¿Ya? Aquí revela todo la estatura, como dice una escritura ahí, a la estatura y a la plenitud de Cristo. O sea, la persona, porque la escritura dice hasta que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quería decir esa predicación? Quería decir que Jesucristo vino
y él era el único que iba a poder desarrollar todo su potencial racional, y era el único porque él era Dios, ¿verdad? No, no es así. Aquí Jesucristo, primero que todo, fue el ejemplo a seguir, y la ley dice, hasta que todos lleguemos, ¿ve? Todos los que han oído la palabra de Dios. ¿Ya? No hay que confundirse. Aquí todos los que han seguido el camino verdadero, ¿ya?, de la palabra de Dios, entonces todos tendrán, ¿ya?, aquí los escogidos que llegan al final, tendrán que llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. ¿Y en qué consistía esta estatura y esta plenitud? Aquí está descrito, y vamos a ir parte por parte para poder ir entendiéndolo, que el camino de Dios es perfectamente viable, ¿ya? Y que si no pasamos el mismo proceso por el que pasó nuestro Señor Jesús, entonces no viviremos, simplemente, ¿ya? Y si el ser humano entonces no es capaz, ¿ya?, si el ser humano no es capaz, entonces quiere decir que Dios hizo mal el diseño del ser humano, que el ser humano no está capacitado para llegar a esa estatura, y entonces el plan de Dios es un fraude y el plan de Dios es una mentira. ¿Entiendes? O sea, viene aquí Dios a armarle expectativa al ser humano, y sabiendo que el ser humano no puede alcanzarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente los apóstoles iban a poder, ¿verdad? Así que, ¿para qué iban a salir a predicar la palabra si a nadie le iba a servir de nada, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Aquí es cuando uno tiene buenos conocimientos, cuando uno está bien compenetrado en la palabra de Dios, entonces uno entiende, ¿ya?, entiende de lo que se está hablando. Y aquí dice, y reposará sobre él el Espíritu del Eterno. Así que lo primero, reposará el Espíritu. Una persona cuando se bautiza, Jesucristo se bautizó y reposó el Espíritu de Dios sobre él. ¿Qué era? ¿En qué consistía ese Espíritu? El Espíritu de la ley. El mensaje de nuestro Señor Jesús aquí es que él tenía que vivir en función de este mensaje, ¿ya? Entonces dice, y después, ¿qué pasó, cierto, en toda su vida, verdad? Aquí entonces dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Ve? Espíritu de sabiduría, en todo su desarrollo, ¿ya? La razón creció en sabiduría y en inteligencia, ¿ya? Vamos ahí a detenernos un poquito, porque dice de sabiduría y de inteligencia. Y aquí hay dos definiciones, ¿ya? Una es una definición literal, ¿cierto?, existencial, para decir, bueno, el ser humano es un ser inteligente porque mire todo lo que ha hecho, ¿verdad?, en este mundo, ¿cierto? Hay cosas realmente maravillosas. Y entonces, pero dice aquí, y entonces el hombre piensa que esa es la inteligencia, ¿ya?, la inteligencia. Pero eso, lo que se conoce en el mundo, ¿cierto?, aquí de alguien que sea inteligente, son personas que simplemente tienen capacidad, ¿ya?, para el estudio. Y esa capacidad sabemos que Dios se las ha dado. Entonces el ser humano solamente esa capacidad la utiliza para almacenar información, ¿ya?, que las universidades enseñan. Las universidades le van enseñando todo eso, y todo eso lo va acumulando, y la persona después usa esa misma información para poder ejercer su profesión, ¿ya? Y ellos piensan que eso es inteligencia, y eso no lo es, ¿ya? Eso no es inteligencia, es solamente la repetición, ¿ya?, de lo que le enseñaron, de todo lo que entró en su corazón, ¿cierto? Fue eso lo que usted pudo sacar de ahí, ¿ya? Por eso en eso consiste la formación, ¿ya? La educación
¿cierto? Así como la sociedad y nuestros padres nos entregan una formación que consiste en acumular información en el corazón. Quizás si ustedes observan a los niños, ellos todo lo miran, todo lo escuchan y van recogiendo toda la información que está a su alrededor, ¿ya? Y todo quieren tocarlo, todo quieren tenerlo, todo, y una vez que ya lo tienen, lo examinan y todo, después ya lo van dejando y va pasando a otra etapa en la cual la persona va creciendo y va madurando en ello. Y en eso es lo simple, ¿ya? En eso consiste aquí la inteligencia en el mundo, entre comillas. ¿Eh? Pero aquí, cuando Dios despierta la razón, entonces la razón sí crece en inteligencia. ¿Ve? No para hacer cosas maravillosas, no, esa inteligencia tiene que ser utilizada para hacer cambios aquí, ¿ya? En su corazón y poder entonces asimilar toda la ley, ¿ya? Y la sabiduría entonces consiste en la habilidad que adquiere la razón, ¿ya? Para aplicar la ley en su vida. ¿Ven? Para aplicar la ley aquí mediante la práctica. En eso la persona va creciendo en sabiduría. Y después dice espíritu de consejo y de poder. El espíritu de consejo, primero, porque aquí va recibiendo el consejo, ¿ya? De cómo debemos caminar en nuestra vida. Va recibiendo todos esos razonamientos. Aquí, tal como Proverbio nos enseñaba. Y dice, y de poder, porque la razón adquiere el poder de hacer cambios en su corazón. Eso es lo que todo el espíritu de la ley le otorga, la facultad a la razón para que la razón pueda hacer cambios radicales aquí en el corazón, pueda manejar sus directrices. Y dice, y espíritu de conocimiento, ¿ya? Espíritu de conocimiento, la persona se familiariza con todo, quién es la persona, ¿verdad? Aquí con todo lo que es este misterio. Y dice espíritu de conocimiento y de temor del Eterno, y de temor del Eterno, que es el respeto reverencial hacia nuestro Creador. Y respeto a todo, porque toda su creación, ¿ya? Representa su nombre. Por lo tanto, no se puede tomar el nombre de Dios en vano. Aquí uno no puede andar aquí cometiendo pecado con su prójimo, porque no tan solo lo comete uno, sino que también su prójimo. Entonces, por eso uno debe tener un respeto único por la creación de Dios, ¿ya? Sea el aspecto de la flora, de la fauna, aquí del ser humano, ¿verdad? Y todo, la creación, todo el respeto que se necesita con el medio ambiente, que se necesita con los equilibrios ecológicos y todo eso. Así que aquí el temor del Eterno ya sabemos lo importante que es, ya hemos venido tratando esto, lo necesario, que es que uno tenga un freno en la vida, que frene los impulsos, que lo detenga uno, que uno pueda chocar en esa barrera y que lo devuelva, de manera que uno tenga tiempo, entonces, de reflexionar, de razonar en todo. ¿Y qué viene después de todo esto que hemos aquí hablado? Dice, y le hará entender diligentemente en el temor del Eterno. ¿Ve? Le hará entender, la razón se llena de entendimiento de las Escrituras, ¿ya? Se llena de entendimiento de todo el plan de Dios. Y dice diligentemente, ¿ve? Que la razón debe ser diligente en esto y debe de abocarse todos los días, ¿ya? En su educación, en la preparación que debe tener entonces para poder alcanzar los objetivos.
Dice aquí, no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Ve? Aquí, esto es para los escenarios de prueba. ¿Ve? Después que tiene todo esto, entonces, el ser humano, viene el escenario de prueba. ¿Ya? Y el escenario de prueba dice, no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Ve? Aquí, no por lo que ve, sino por lo que entiende. ¿Ya? Dice, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No se dejará guiar aquí por lo que ve ni por lo que escucha, sino por lo que entiende, ¿ya? Sino por lo que entiende de la ley. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Aquí hablando de juzgará con justicia a los pobres. Acuérdense, ¿quiénes son los pobres? Toda la humanidad. Está en una pobreza espiritual paupérrima. Dice, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, aquí hablando de los justos. Dice, y herirá la tierra con la vara de su boca. Aquí ya viene el término de la obra, pero aquí, por lo menos hasta ahí, en donde nos corresponde aquí analizar según la ley. Pero ven, todo eso era lo que nuestro Señor Jesucristo había alcanzado. Eso era su desarrollo. Su desarrollo perfectamente viable. Si nosotros lo vemos aquí a la luz de la ley, ese desarrollo de nuestro Señor Jesús es perfectamente viable para todo el mundo. Porque Él no vino aquí a tener un desarrollo como un Dios, no, un desarrollo como un hombre común y corriente, y que mediante la perseverancia de los estudios y mediante todo el entendimiento, entonces pudo alcanzar los objetivos. Por eso Él fue un ejemplo para todos nosotros. Y el ser humano tiene que alcanzar, si quiere ver la vida, tiene que alcanzar esa estatura de nuestro Señor Jesús. Y lo que hay que alcanzar es, ya lo vimos, ese es el desarrollo pleno que debe de alcanzar todo ser humano, si quiere vivir. Aquí vamos a ir a... Estábamos en el capítulo 11, ya, yo creo que nos vamos a ir aquí a Romanos porque ya el tiempo avanza, es solamente una hora, ya nos vamos a ir. Entonces aquí a Romanos 5:14. Romanos capítulo 5, y vamos en el versículo 14. Dice aquí, acuérdense que estábamos, a ver, un poquito antes, vamos a empezar en el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, dice, y por el pecado la muerte, ¿cierto? La persona cometió pecado, ¿cierto? Quedó convicta aquí. Acuérdense que Satanás vino inmediatamente con la distorsión. Dios había dicho, morirán, él dijo, no morirán. Aquí totalmente distorsionada la visión que tenía Satanás, por lo tanto vino a enseñársela aquí a Adán y Eva. Y dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque esa distorsión, ¿cierto?, se traspasó a toda la humanidad. Y dice, por cuanto todos pecaron, están todos distorsionados. Aquí es la triste realidad del ser humano. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de la ley, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí, pero el ser humano estaba en la ignorancia, ¿cierto? Aquí por eso dice, por lo menos hasta Moisés, ¿cierto?, de Adán hasta Moisés, dice, había pecado en el mundo, ¿verdad? O sea, el ser humano sentía, ¿verdad? Porque el ser humano, cuando dice antes de la ley, ¿ya?, no quiere decir que
el pecado en ese periodo, de Adán hasta Moisés, no quiere decir que la ley no tenía ningún efecto sobre las personas, o sea, el pecado no tenía ningún efecto. No, las personas seguían igual, corrompiéndose, estaban bajo el efecto de la ley. Dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No se inculpa, donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero eso no quiere decir que no sufra los efectos. No sufra los efectos. La persona igual estaba en la ignorancia, no había sido entregado la ley, pero igual sufrían los efectos de la ley. Y aquí entonces, vamos al versículo 14, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Ves? El ser humano igual estaba corrupto. Y el ser humano igual estaba en la misma condición que están todos los seres humanos. Así que la persona lo sepa o no lo sepa, igual el efecto está ahí, la muerte. ¿Ya? Igual está ahí la muerte, tal como dice aquí, ¿ves? Levántate de los muertos. ¿Ya? Levántate de los muertos, aquí hablando de que la persona tiene que salir de esa condición. Y dice, aún, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, de la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué era de la manera, verdad? De la forma en que Adán lo hizo. Estaba Dios ahí. ¿Verdad? Después ningún hombre tuvo esa suerte, ¿verdad? De ser instruido por Dios directamente y aquí Adán, ¿verdad? Desde su ingenuidad, desde su ignorancia, desde su falta de referente, porque también tenía un mundo tan chiquitito, Adán, que todavía la humanidad no aparecía, estaban ellos solos en el paraíso. Pero dice, de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, hablando de Jesucristo, que era uno, ¿ya? Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Dice, hablando del don de Dios de la salvación, dice, por la gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así como la muerte entró por un hombre al mundo y todos pecaron, también por el don de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Trajo la salvación a la vida y la vida también a muchos. Así es como lo explican las Escrituras, y dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, ¿verdad? Aquí el pecado de Adán, dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí había mucha gente aquí a donde iba a ir el mensaje, para que el ser humano entonces pudiera justificarse ante Dios. Una vez que entraba en el camino de la verdad, entonces podía el hombre alcanzar esta bendición. Desde pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esta abundancia, esta abundancia, y aquí todo, esta maravilla que es el fuero interno, en donde se puede hacer esta obra maravillosa de la salvación. Aquí vamos al versículo 18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora el ser humano podía justificarse. Ahora nadie podía decir, Señor, aquí tengo yo un currículum,
ya, mira, intachable, ya, yo creo que tú me necesitas a mí, ya, no, no, ahí, ese argumento no podía, pero si uno venía ante Dios y presentaba sus cartas, sus credenciales, y presentaba una razón aquí, que había vivido en función de su ley, y y estaba aquí alcanzando la santidad, entonces Dios lo iba a recibir con esos argumentos. Dice, porque así como por la desobediencia, ¿ya? Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hablando de la desobediencia de Adán, ¿cierto? Y hablando de la obediencia de nuestro Señor Jesús. Y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó también la gracia, ¿verdad? Porque aquí la ley se introdujo, ¿verdad? El hombre iba, acuérdense que la ley, aquí esta ley de la formación, ¿ya? De la formación del mundo, ¿verdad? Que iba a entrar con esta distorsión. Esa ley, ¿cierto?, se introdujo para que el pecado abundase, para que el hombre entonces pudiera. Cuando dice el pecado, ¿ya?, no necesariamente está hablando del pecado de muerte. Acuérdense que el apóstol Pablo lo aclara más adelante y dice, miren, aquí hay pecado de muerte y pecado de no muerte. ¿Ve? Porque el pecado de muerte está tipificado ahí en los 10 mandamientos, pero también hay pecado de no muerte, que son los caminos conducentes, ¿ve?, que guían a la persona al pecado mayor, ¿verdad? Aquí al pecado que lo abarca todo. Parece que el pecado, no tan solo los 10 mandamientos conducen a la muerte a la persona, no, también lo conducen aquí las durezas del corazón, también la distorsión, ¿verdad?, de los argumentos falsos, de todo lo que ya conocemos en este mundo. Dice, por eso la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque el hombre nació en esa condición. Así que de ahí para adelante, de ahí a cuando fuera a buscar a Dios, la vida del hombre ya estaba bastante malograda, ¿verdad? Y por eso tenía que volver aquí a su identidad, verdadera identidad, y entonces empezar con la limpieza del corazón. Por eso dice, más cuando el pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia. La venida de Jesucristo, aquí el perdón de pecados y todo lo que ya conocemos. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, aquí reinó para muerte, reina en el mundo, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ves? Aquí la gracia entonces va a reinar para vida eterna. Aquí fue la promesa que Dios le entregará a sus discípulos, aquí a su gente que le sigue. Dice, ¿qué pues? Aquí pasamos al capítulo 6 de Romanos, versículo 1 en adelante, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí no se puede vivir, es verdad, con las dos condiciones. O sea, la persona no, pero sabe, hay muchos religiosos que viven en esta condición. Aquí, sin haber entendido, o más bien dicho, sin haber escuchado lo que su Creador les dice, se sienten religiosos, pero siguen siendo mundanos. Siguen siendo, aquí están con la formación del mundo y con la distorsión. Mientras no salgan de esa condición, no pueden. Pasan a ser estos cristianos convencionales, que le hemos llamado, que en el fondo van a reunirse para escuchar a sus pastores y no escuchar lo que Dios está hablando. Y aquí dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Aquí no se puede, por eso si la persona se siente religiosa, pero está todavía en la persona está simplemente fingiendo. Porque no se puede, si la persona salió del sistema del mundo y entonces vive ahora según la ley, entonces no puede volver allá a practicar el pecado. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No? Porque es como una tumba de agua, ¿verdad? Aquí la explica mejor, ahí vamos a seguir leyendo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Aquí, una vez que la persona es el compromiso del bautismo, una vez que se hunde en esa tumba de agua, ¿ya? Como lo llama aquí, ya en esa tumba de agua se hunde, entonces la persona luego que sale, ¿cierto? Aquí el compromiso es que la persona simplemente hará morir todo el sistema distorsionado, todo el sistema del mundo, lo hará morir ahí en ese compromiso. Es lo que se compromete a hacer. Así que el bautismo no limpia nada, el bautismo solamente es un compromiso y la persona una vez que sube, entonces ya empieza a vivir una vida nueva, basada en todo el camino de la verdad de Dios, con el compromiso de limpiar su corazón. Porque la persona no puede pretender que va a vivir solamente según el camino de Dios, pero aquí va a permanecer todavía con la distorsión y con la formación del mundo. No, la persona tiene que reconciliar. Por eso están los escenarios de prueba. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ya lo leímos esto, vamos al versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, hablando del bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección, a una vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Aquí renunciamos a la vida, renunciamos a la vida distorsionada, a la formación que nos dieron nuestros padres y a todo el sistema intuitivo, sistema guiado por los instintos. Y ahora la razón despierta, ¿verdad? Empieza a vivir una nueva vida. Una nueva, ya lo hemos visto aquí. Dice, juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos a esos intereses, ya Dios nos dio una salida aquí, nos abrió la puerta ya para que pudiéramos entrar a una vida nueva. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, el que ha muerto, que ya no sirvo a ese sistema de mentira, sino que ahora al sistema de verdad. Por eso dice, ha sido justificado del pecado. Salió de esa condición, se presentó con nuevos argumentos ante Dios y fue justificado. Y Dios dice, ya, ahora sí has cumplido, ¿verdad?, con el propósito para el cual fue creado el ser humano. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos por Él. Aquí es lo que nos entrega, ¿ya?, nuestro Señor Jesús. Y dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ya lo hemos visto aquí, que también el ser humano, nuestro Señor Jesucristo decía, mira, el que cree en mí no morirá jamás. ¿Ya? ¿Y cómo es esto? En que el verdadero cristiano, cuando muere, en realidad lleva mucha vida en su corazón, lleva los frutos del Espíritu. Entonces, después cuando despierta,
Ya la vida está ahí. Dios ya solamente lo despierta a la persona, pero la vida ya está desarrollada en el cristiano. Por eso dice, la muerte nos enseñoreará más de Él. Le pasó a Jesucristo, también nos pasa a quienes seguimos el camino de la verdad. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, ¿ya? Más en cuanto vive, para Dios vive. Aquí murió y entonces ahora vive para Dios. Aquí dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vivos, ya que Él... Pero esto de consideraos vivos, ¿ya? Vivos para con Dios, ¿ya? Significa trabajar en todo el proceso. Aquí la palabra mágica, ¿verdad? Aquí trabajo, trabajo y trabajo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí uno tiene que tener verdadero dominio, verdadera determinación. Ya hemos visto todos los valores como Dios nos enseña. Aquí a potenciar el espíritu. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquí tampoco podemos presentar el cuerpo para el pecado. Dice como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Aquí presentaos vosotros mismos, que quiere decir con vuestra propia obra que han hecho, ¿ya? En la que han trabajado toda su vida. Dice, presentados a Dios como vivo de entre los muertos. Y dice aquí, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley en el sentido de que sea esta ley natural la que nos gobierna, ¿verdad? Como estábamos en el mundo, ¿verdad? Ya salimos de esa condición. Ahora es la razón la que gobierna. La razón es la que disciplina, ordena, la que analiza, la que cuestiona, la que se hace un seguimiento a sí mismo para entonces mirar su conducta, ¿ya? Y poder corregirla. Estamos bajo la gracia, bajo acá este llamado gratuito que recibimos de nuestro Padre. Aquí en el versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No se puede hacer. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para vida? Aquí ya hemos analizado este principio, ya aquí, pero vamos a analizar un poquito más. Aquí la persona, la persona que sirve a los intereses del mundo, ¿cierto?, está esclavizada en eso. La persona no puede evitarlo, la persona se va aquí, el sistema del mundo, ¿verdad?, junto con la distorsión, lo van atrapando cada vez más y más. La persona se va aquí con muchos más tentáculos hacia porque se va comprometiendo en una cosa, en otra, ¿verdad? Y también se compromete con la manera de pensar que tiene el mundo, con los políticos, con la ciencia, aquí, con estos organismos humanitarios, en fin, aquí hoy en día la metafísica se ha metido, ¿verdad?, aquí en todo el mundo, ha abarcado toda la humanidad. Está metida también ahí en la ciencia, ¿no? Dice aquí,
Yo me acuerdo que hace muchos años escuchaba a la ciencia decir que ellos trataban de mantener una ciencia pura, una ciencia aquí, pero sabe que uno los observa ahora y están, ahora ellos creen, ¿verdad? Aquí en la mística, creen en todos estos eh, religiones de Oriente y la han mezclado todo esto, estos procesos. Por eso hay mucha confusión, ¿no? Por eso hay mucha confusión y entonces, como dice aquí, la persona se somete, ¿cierto? Y se va aquí obedeciendo a eso, ¿verdad? Se va obedeciendo todos estos organismos que también predican, también, y nadie dice que ellos son mentirosos. No, no, aquí están engañados. Ellos están engañados aquí como no está todo el resto de la humanidad. Por eso es importante escuchar lo que Dios está hablando. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y la persona obedece, ¿cierto? A cualquiera. La palabra obediencia está supeditada en ambas partes, ¿verdad? Aquí si obedece para la muerte, obedece para la vida. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Se entregaron entonces a esta forma de vida. Y dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia, libertados de esa condición. Y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, ¿ya? Cuando estábamos en el mundo, dice, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación. Dice aquí, para santificación presentad vuestros miembros, aquí en cuerpo y alma, para servir entonces a la justicia, para servir entonces aquí a los intereses de nuestro Creador, que es el propósito por el cual el hombre está aquí en la tierra. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Erais libres acerca de la justicia. Aquí quiero detenerme un poquito, ¿ya?, a reflexionar lo siguiente. Aquí, si nosotros miramos todo el espectro humano, ¿ya?, el espectro humano aquí, todas las realidades que existen, cuando una persona se detiene en una realidad, entonces es porque se identifica, porque hay verdaderas convicciones, ya sean cuales sean, políticas, religiosas, científicas, humanísticas, filosóficas, es decir, cualquier realidad que la persona represente, ¿verdad? La persona que va a estudiar también a las universidades también se entrega a la tarea de todo lo que le enseñan, ¿verdad? Y esas son sus convicciones, esas son sus convicciones, y por tanto la persona, como dice la Escritura, el que está engañado no sabe que lo está, ¿cierto? Entonces por eso nuestro Señor Jesús comprende toda esa situación, ¿verdad?, perfectamente. O sea, entonces no quiere decir que las personas lo hagan con un sentido de maldad, ¿cierto?, a los intereses que ellos puedan servir. Ahí la persona no puede condenarla, uno no puede condenarla, no puede juzgarla porque la persona está en la ignorancia, ¿ya? Y por eso era tan importante la predicación. O sea,
para salir a educar, para salir a enseñar, para salir a, aquí a instruir en la palabra de Dios. Y de esa manera entonces la persona podía aquí escapar de esa realidad. ¿Ya? Por eso nuestro Señor Jesucristo venía y Él decía, yo no vengo a condenar al mundo, yo vengo a salvar, ¿ya?, al mundo. ¿Ya? Y porque los que estaban ahí estaban engañados. Así como todas las religiones que están en el mundo, como todas las políticas que hay en el mundo, ¿verdad? Sea del color político que sea, y en fin, todo eso, la persona, pero aquí, por eso el mensaje era de advertencia para la humanidad y también de salvación. Y por eso dice aquí, presentaréis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Eso, la persona aquí en cuerpo y alma también se entregaba a un sistema corrupto, sin saberlo. Por eso Dios le abre la puerta ahí para que pueda escapar. Y dice, y ahora para santificación presentad vuestros miembros, hablando del cuerpo, para servir a la justicia. Dice, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. La persona, si tomaba la decisión de permanecer ahí, entonces estaba libre de todo esto. Pero ¿qué fruto teníais? Dice aquí, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Verdad? ¿Qué fruto había que podía ya rescatar uno en el mundo? No había nada. Y dice, cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Una vez que uno mira desde aquí para allá, se da cuenta de todas las tonteras que uno hizo cuando estaba en el mundo. Y dice, porque el fin de ellas es muerte. El fin de todo esto es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿ya?, porque ya uno no vive en esa condición, y ahora es la razón la que gobierna. Acuérdense que cuando estábamos en el mundo, los instintos nos guiaban. Dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Uno va, ¿cierto?, en todo este proceso, va limpiando, sacando de ahí todo el sistema del mundo. Dice, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿cierto?, que es la promesa que Dios trae para el ser humano. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, aquí, ¿qué es lo que recibe en retribución la persona? Ahora, cuando dice la paga del pecado es muerte, no quiere decir que Dios le pagará con la muerte a la persona. No, la persona misma se morirá. La persona misma, aquí el pecado es la necrosis que lo mata. Y la dádiva de Dios, porque Dios lo da gratuitamente, no pide ninguna condición al ser humano, sino que solamente que lo escuche y que a través de su ley, a través de la ley de la fe, entonces pueda presentarse de una manera limpia ante Él. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo como los que, y aquí dice, quiero aquí ver con cuidado esto que está entre paréntesis. Dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Dice, pues hablo con los que conocen la ley. Hablo con los que conocen la ley. Aquí. ¿Ya? Dice, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive.
¿ve? Entre tanto que éste vive, sea del lado que sea, ¿verdad? Uno servirá a los intereses. Aquí en el capítulo 7 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive, porque la mujer casada, dice, está sujeta por la ley al marido, mientras y el marido está sujeto a su mujer, igual, ¿ya? Que corre para ambos lados. ¿Ya? La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Ya? Aquí es importante esta aclaración. Dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Ya? Y al hombre igual. Dice: pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pues la palabra adúltero o adulteración, ¿ya? O adulterar, significa modificar, ¿ya? Lo que tiene un origen, ¿cierto? Aquí hay un contrato, ¿verdad?, de origen que decía, bueno, aquí ambos se comprometen a estar casados, ¿cierto?, un hombre y una mujer, y entonces este compromiso que hacen es de permanecer juntos, ¿cierto?, de la fidelidad, ¿cierto?, y de luchar juntos por formar una familia y todo lo demás, ¿ya? Pero se le llama entonces a una persona adúltera cuando comete infidelidad, ¿cierto? Se le llama adúltera porque adulteró el contrato. El contrato decía esto, estaba escrito ahí todas las condiciones, ¿ve? Y vino la persona y lo adulteró. Aquí pues, es como que hubiera puesto una cláusula a ese contrato de decir, bueno, aquí yo voy a andar con otras parejas, ¿ya? Y entonces eso no es parte del contrato, por eso se le llama que adultera, que fue adulterado ese documento, que fue transformado. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya hemos muerto a la ley, a esa ley natural, ¿cierto?, que está distorsionada. Dice: mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, ¿ya? Saliendo de esa condición y seamos de otro. Ahora aquí hablando del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Llevemos fruto. Dice: porque mientras estábamos en la carne, vivíamos en el mundo, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, esta ley natural, obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. ¿Verdad? Aquí al deseo desordenado. Esto de los pecaminosos, dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Aquí, importante un detalle. Cuando dice que ahora estamos muertos, ¿cierto?, porque ya no nos guiamos por el instinto. El instinto ya no es quien gobierna nuestras vidas, es la razón, ya una razón consciente. Ya estamos conscientes de lo que hacemos en nuestra vida. Por lo tanto, ya no servimos a los intereses del impulso, a los intereses aquí de la carne, a los deseos desordenados. Y dice que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dice: pero ahora estamos libres de la ley, estamos libres de la formación del mundo, ya de la distorsión. Dice: y libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, ¿cierto? Ahí teníamos que obedecer a nuestros impulsos, no nos arrastraban.
Dice, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen, ¿eh? Bajo el régimen nuevo, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí, bajo el nuevo régimen del Espíritu, hablando de régimen del Espíritu, aquí el que rige la vida de la persona ahora es la razón, la razón, y no bajo el régimen viejo de la letra, el que obedecía simplemente lo que la información que el instinto le mandaba, que era todo en letra, ahí, tal como estaba. Y también, ¿verdad? Aquí como leemos, ya muchas personas, muchas religiones entienden la Biblia a la letra, así tal como también está escrito. Pues la persona, por eso cuando se lee todo, ¿cierto? Ya sea que se estudie, enciclopedias, libros, qué sé yo, material de estudio para diferentes profesiones y todo, la persona estudia con esa lógica fundamental, porque todo el ser regido por el instinto implicaba un sentido común que la persona desarrolla, el sentido de la lógica. Por lo tanto, la persona entendía, aún la palabra de Dios la entiende con ese sentido de lógica. Por eso Dios lo saca de ahí, de esa condición. Por eso habla aquí de este régimen viejo de la letra, ya a este idioma subjetivo, trasladado a este idioma subjetivo. Dice, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? Dice, en ninguna manera, ¿verdad? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿verdad? Porque yo conocía, ¿cierto? Yo no conocía el pecado. Una vez que yo conocí los 10 mandamientos, supe lo que era pecado, ¿no? Si yo lo transgredía. Pero eso no quiere decir que la ley sea pecado en sí. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Porque ahí pude identificarme, ¿cierto? Porque los 10 mandamientos es un identificatorio para ver mis conductas, ¿cierto? Aquí los 10 mandamientos son conductas que están en mí, pero las necesito identificar. Entonces, en los 10 mandamientos me dice qué son. Por eso dice, no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Entonces pude identificar, cuando vi ahí que dijera, cuando la ley dice no codiciarás, entonces me di cuenta que el pecado estaba en mí también, porque yo también codiciaba. Dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero uno está muerto, pero en la ignorancia. El pecado está muerto, pero en la ignorancia solamente. Eso no quiere decir que a uno no lo afecte. Tal como dice el apóstol aquí, yo cuando estudié el pecado de la codicia, entonces vi que también estaba en mí. Y entonces yo estaba sujeto a esa muerte también. Por eso dice aquí, como dice aquí el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque ahí me di cuenta que estaba bajo la pena de muerte, estaba bajo pecado, estaba bajo la ley. Y entonces aquí la última parte dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, si yo lo obedecía, era para vida, a mí me resultó ser para muerte. ¿Por qué? Porque se vio a sí mismo. La ley lo reflejó a sí mismo aquí como un espejo. ¿Has visto ahí? En 1 Corintios sale ahí que es como un espejo donde uno se refleja, los pecados que hay en uno.
pero vamos a seguir hablando de este tema, ¿ya? Aquí el apóstol Pablo lo reitera continuamente, ¿ya? Para que la persona quede bien asentada, ¿ya? De manera que no tenga dudas al respecto, ¿ya? Así que nos veremos en el próximo video.